la estructura de la bacteria. La microscopía de fluorescencia permite visualizar mejor estructuras que previamente en el procedimiento de la cloración se han agregado y que emiten fluorescencia, como fluoresceína, rhodamina o gamina. En algunas situaciones utilizamos esto para que facilite la visión, la visualización a través de esta microscopía de fluorescencia en determinados microorganismos. La microscopía de campo oscuro visualizamos bien al treponema pálido. El treponema pálido que produce la enfermedad de la sífilis es una bacteria que hasta hoy, a través de los años, no ha podido producirse, no ha podido elaborarse un medio de cultivo que permita crecer a esta bacteria, como lo hacen todas las demás. Está imposible, no se puede. Entonces, la forma de diagnóstico, para que la veamos la bacteria, la forma de diagnóstico es utilizar este microscopio donde sacamos una muestra de la lesión primaria que produce la sífilis, que es el chancro, y raspamos la lesión y esa secreción del raspado colocamos sobre la lámina portaobjeto, o sea, sacar y raspar y colocar inmediatamente el microscopio para ver cómo es que tiene una morfología ondulada, pueda visualizarse cómo se mueve en el campo oscuro, ¿no? Esa es una microscopía muy buena para lograr ver esto. La microscopía de contraste de fases nos permite visualizar el daño microbiano en los tejidos. Por eso aquí usamos tejidos para poder identificar ese daño específico que muchas bacterias tienen en el organismo y que permite esta microscopía. Y bueno, la electrónica, que es en realidad la que nos ha podido dar luces de aquel mundo que no se podía ver a través de la microscopía óptica. O sea, tamaños mayores, sí conocíamos a la bacteria en su morfología, sí la podíamos ver, pero no sabíamos cuánto medían, por ejemplo, la membrana citoplasmática, cuánto medía la mitocondria, etcétera, etcétera. Y a través de esta microscopía ya se pudo evidenciar mejor. Y además permitió observar que no solamente se quedaban los microorganismos a nivel de bacterias, sino que de pronto empezaron a encontrar otras estructuras mucho más pequeñas, que eran los virus, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ha complementado, cada vez se hacen investigaciones mejores, que permiten hacer diagnósticos mucho más elaborados, mucho más, diríamos, profundos, y que cuando se conoce bien algo, se puede poder hacer qué debo hacer en contra de él, ¿no? Entonces, la microscopía óptica la que vamos a usar, y en la primera práctica nos ha permitido hacer el examen en fresco de la orina para ver, este examen en fresco no solamente se hace de la orina, para ver si es que hay o no hay una infección urinaria a través de un sedimento patológico, sino también usamos con frecuencia para hacer en fresco el examen de heces. Cuando un paciente tiene diarrea, un examen rápido que se hace de esas heces diarreicas que puede estar teniendo un paciente, echamos una gotita, igual como hemos hecho con la gotita de la orina, igual dejamos caer una gotita, en este caso dejamos caer la gotita de suero fisiológico en la lámina portaobjeto, y luego sacamos una muestra pequeñísima de las heces, emulsionamos en esa gotita, colocamos la laminita cubre-objeto y visualizamos al microscopio. ¿Qué es lo que debemos buscar? ¿Qué es lo que buscábamos en la orina para decir si era patológica? Si habían leucocitas y bacterias, ¿verdad? Y en el caso de las heces, ¿qué debemos buscar para decir que está causándose una diarrea infecciosa? ¿Bacterias también? Las heces tienen bacterias, eso no lo vamos a buscar. Lo que buscamos en las heces de una diarrea es leucocitos, hematíes, huevos, quistes, parásitos, ¿no? Eso es lo que buscamos en esa muestra de heces para saber quién puede estar ocasionando el problema diarreico del paciente. Pero ahí no queda. Queremos saber además la morfología de las bacterias, y para ello necesitamos de coloraciones. Existen coloraciones simples como la sudometileno, donde el procedimiento es similar para todas las coloraciones. Primero hacer un buen frotis en la lámina portaobjeto, que luego debe ser
Fijada. Bien. Se fija cuando se seca. Y para secar, puede secar al medio ambiente o puede secar que nosotros le demos un poco de calor. Ese procedimiento inicial es muy importante porque permite que las estructuras, ya sean las bacterias o las células o lo que haya, se adhieran firmemente a la superficie del vidrio. Porque luego cuando yo le voy a agregar el colorante, que es una sustancia líquida, si es que no está seca, va a lavar la muestra. En cambio, si está seco, sí va a colorear la muestra, que hemos tenido el cuidado de que termine con este proceso de la secación. Luego, en la simple, simplemente cubrimos y hemos usado azul de metilero para colorear, 5 minutos, 6 minutos, dependiendo de cuál es el tiempo de la preparación de ese colorante. Lavamos, secamos y visualizamos en aceite, en el lente de 100 con aceite de inmersión. Y la otra coloración sumamente importante, importantísima, es esta, la coloración de grano, donde usamos ya no solamente un colorante, sino es todo un proceso que va a permitir diferenciar a dos bacterias, o dos grupos de bacterias, las gram positivas y las gram negativas. La coloración consiste en hacer igualmente el frotis, secar la lámina, luego echar cristal violeta, algunos dicen 60 segundos, yo digo 10 segundos, yodo, luego de que he hecho esto, lavo, echo yodo, ese tiempo, lavo y luego le echo el alcohol acetona para decolorar. Las bacterias gram positivas no se decoloran, mantienen su coloración violeta, cristal violeta, pero las gram negativas sí se decoloran. Y como están decoloradas, he hecho un colorante de contraste que es la safranina y estas que estuvieron decoloradas se van a colorear. Luego, ahora les explico por qué esa diferencia tan importante y luego también les voy a decir, y ya les digo desde ahora, el diferenciar ambas en esta coloración es sumamente útil, tremendamente útil en el campo clínico. Primera razón importante es que en este mundo que nosotros tenemos microbiano, también hemos creado hemos creado sistemas antimicrobianos, es decir, sustancias a través de elementos físicos o químicos o a través de antimicrobianos que se han desarrollado para destruir a las bacterias. Entonces, en todos estos componentes antimicrobianos existen esto que les digo, las drogas antimicrobianas que son utilizadas para el tratamiento de las infecciones. Entonces existen antimicrobianos que se llaman de gran espectro, que matan a todas las bacterias, gram positivas y gram negativas. Pero luego hay antimicrobianos que matan a las gram positivas y a las gram negativas. Y cuando los tratamientos se hacen cada vez más específicos dentro de este mundo antimicrobiano utilizado, eso va a hacer que las infecciones o las enfermedades infecciosas se resuelvan mejor. Entonces, cuando yo hago una coloración de gram y determino que la bacteria es gram positiva, voy a emplear drogas que se conocen, que se saben, que son efectivas contra gram negativas o viceversa. ¿Está claro? Esa es una razón muy importante que yo estoy recomendando a los chicos que hacen prácticas conmigo, que tienen que hacer muy bien su coloración de gram, porque si hay un error, en vez de que me salga gram positiva, me salga gram negativa, y voy a darle ese informe al médico, estas drogas, si uso para gram negativas, ¿tendrá efecto en ese paciente que está infectado con una bacteria gram positiva? No la tiene. No voy a hacer el tratamiento bueno. Y esto lo hago rápido, en forma empírica. La coloración de gram, como ustedes van a ver, es ni 3 minutos. Desde que se toma la muestra y se hace la coloración. Y se seca y se ve, 3 minutos. Esos 3 minutos son vitales para que el médico tenga esa información y pueda darle un tratamiento correcto que resuelva ya, desde ya vaya ya resolviendo el problema. Es verdad que luego esa muestra que me llega al laboratorio que dice gram y cultivo, voy a cultivar la muestra, pero el cultivo demora 2 días, 3 días. Yo no puedo esperar a mi paciente 3 días para que me digan cuál es la droga que debe entrar en ella, porque probablemente ya murió o que va a dejar secuelas gravísimas en lo que pueda tener.
Entonces ese examen de Gram debe responderse inmediatamente apenas lo solicita para que el médico tenga la orientación correcta de utilizar la terapia correcta. Es importantísimo. Y es tan importante por esto que les estoy mencionando, que en la práctica estamos coloreando y coloreando y coloreando hasta que todo el mundo está haciéndolo cada vez mejor, porque es muy posible que cuando ustedes estén en su pueblo, en algunos centros de salud haya un microscopio y haya colorantes para hacer coloración de Gram, y ustedes sepan hacerlo y orientarán mejor sus tratamientos cuando estén soliditos ahí respondiendo por la salud de los pacientes. Y es importante la coloración de Gram porque me ayuda a mí en el laboratorio a determinar cuál es el medio de cultivo que voy a usar. Porque hay, como vamos a hacer la próxima semana en la práctica, vamos a elaborar medios de cultivo. Nosotros vamos a hacer los medios de cultivo que luego los vamos a utilizar ya sembrando las muestras. Y entonces ahí les vamos a explicar, miren, este agar es para Gram negativos, este agar es para Gram positivos. Entonces imagínense si yo me equivoco en hacer la coloración Gram y en vez de sembrar en un agar para Gram positivos, siendo la bacteria Gram positiva, me sale a mí Gram negativo porque lo hice mal y la siembro ahí, ¿va a crecer? No va a crecer. Y el paciente no va a tener la respuesta correcta de quién es, y más que saber de quién es, el antibiograma. El antibiograma es un procedimiento que se hace luego que identificamos a la bacteria, donde colocamos en una placa misma, sembramos la muestra que hemos identificado y luego vamos a poner cartoncitos más o menos de 5 o 6 milímetros de diámetro embebidos en diferentes antimicrobianos, en diferentes espacios de esa placa. Y luego al día siguiente voy a ver quiénes crecieron alrededor del cartoncito, que incluso crecieron por encima de él, y quiénes se quedaron formando un halo alrededor de él. Voy a usar los que formaron ese halo porque significa que el cartoncito embebido en el antimicrobiano representa que este antimicrobiano es letal para esa bacteria y que no le permitió crecer. Entonces, ahora sí, ya no es empírico, es científico, como yo voy a usar esto. Entonces, quiero con esto que entiendan esa importancia que tiene la coloración de Gram para poder hacerla correctamente y bien. Por eso usted tiene en su examen práctico la primera fase. A mí ya trae mi botella. He comprado acá y está más helada. ¿Entendido? ¿Sí? Por esa razón tienen que ir practicando y practicando en sus horas de práctica. Entonces ya hacemos a Gram. Sí, se la vamos a hacer cuando hagamos la práctica de tuberculosis, vamos a hacer la coloración. Y también le vamos a mostrar las endosporas con la coloración de Willis-Coffin, o la cápsula con la Regis, o estos gránulos betacromáticos con el azul de metileno de Loeffler. Esta no tenemos lámina de Lipson para ver cajeros, y sí tenemos una única lámina de piruquetas con la coloración de Fontana, que la cuidamos y la guardamos porque no tenemos otros en rotos. Ustedes son, bueno, no ustedes, pero los anteriores han ido rompiendo las láminas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está clarito? Muy bien. Pues ahora vamos a ver esto que tienen que estudiar, porque hasta acá les voy a tomar el examen la próxima semana. Como hoy tenemos 2 horas, ¿no? Como hoy les voy a tomar sus exámenes de evaluación continua, por si acaso. Quienes han llegado tarde, yo voy a tomar ese examen a las 7 en punto. Me van a esperar a las 7 en punto, ya viene en filita acá, 1, 1, 1, 1. ¿Está claro? 1, 1, 1, 1, a las 7 en punto de la mañana. Si no llegan hasta esa hora, lo siento, no voy a tomar. Y recuerden que ese examen no tiene rezagados. Y va a ser parte de la asistencia. Solo voy a tomar asistencia los martes, ¿no? Asistencia solo voy a tomar los martes, y el examen que van a dar cada semana va a representar el examen y la asistencia que van a tener. Así es que tienen que levantarse temprano, ya no está haciendo tanto frío. Se cambió el clima. Entonces, las bacterias
Y nosotros vemos las células eucariotas que tenemos en nuestro cuerpo, en los tejidos, y las otras células como los protozoos o las levaduras, tienen un rango de medida entre 10 y 100 micrómetros. Nosotros medimos esto en micrómetros. Y esos micrómetros nos puede dar la microscopía óptica. Las células procariotas son más pequeñas. Los cocos, que en su morfología son cocos, pueden medir hasta 0.5 o 5 micrómetros. La mayoría es de 1 micrómetro. Igual los podemos ver bien con la microscopía óptica, obviamente con el lente de inmersión. Pero debajo de ella ya no puede ser visualizada por la microscopía óptica. Nosotros observamos esto fue el hallazgo que les decía de la microscopía electrónica, y que permite visualizar a los virus, que tienen dimensiones desde 20 a 300 nanómetros. Y la estructura de ese virus también tiene tamaños, tiene dimensiones importantes, así como ya las diferentes estructuras que tienen las bacterias y que ha podido ser medida a través del Armstrong. Entonces la microscopía electrónica es la que nos ha dado esta posibilidad de poder medir, y además todos los componentes que puedan tener estos microorganismos y que se visualizan, y estas son las medidas que nosotros vamos a tener. Y dentro de este mundo microbiano, que ya habíamos hablado de las bacterias, de los virus, de los parásitos, etc., lo que nosotros vamos a empezar estudiando es la bacteriología. Y cuando hablamos de la bacteriología nos vamos a referir a esta célula procariota que tiene características especiales, ¿verdad? ¿Tiene núcleo? No tiene núcleo. Tiene un genoma alojado en un solo cromosoma que le llamamos nucleoide. Nucleoide no significa núcleo. Nucleoide significa se parece al núcleo. Ese es el concepto de la palabra nucleoide. Tiene un citoplasma donde la bacteria puede almacenar nutrientes, donde puede almacenar sustratos que los va a utilizar posteriormente en la formación del virus o en la formación o la síntesis de toxinas o enzimas que las exporta externamente en su capacidad de daño. Hay algunos ribosomas libres. Externamente a este citoplasma, o el citoplasma, está rodeado por una membrana citoplasmática que es absolutamente idéntica a la unidad de membrana que ustedes han estudiado en biología celular. O sea, aquí no hay diferencias. Es una bicapa lipídica con porinas que van a permitir atravesar la membrana citoplasmática, tanto para exportar hacia afuera como para poder internalizar compuestos. Pero se diferencia de la membrana citoplasmática de las células eucariotas porque esta membrana celular es la que asume el rol de todos los organoides que tiene la célula eucariota. Si digo eso, ¿qué significa? Produce ATP. Produce ATP. Muy bien. ¿Qué más hay? ¿Qué hace el ergastoplasma? ¿Qué hace el ergastoplasma? Ay, la doctora Dita ahorita estaría jalando de sus pelos. ¿Qué hace el ergastoplasma? Síntesis de proteínas. ¿Qué hace el ergastoplasma? ¿Qué hace el retículo plásmico liso? Síntesis de lípidos. ¿Qué hace el aparato de Golgi? Empaquetamiento de proteínas y de glúcidos, ¿verdad? Todo eso hace la membrana citoplasmática. Esa es una gran diferencia importante, porque decimos, ¿cómo esta célula puede vivir, multiplicarse, producir elementos de daño si ni siquiera tiene organoides? Y todos ellos los asume la membrana citoplasmática, como vamos a ver más adelante. Fuera de esta membrana citoplasmática, las bacterias tienen una estructura diferente, pared celular. Una pared celular que es variable entre ellas y que nos ayuda justamente a diferenciar si son gram positivas o gram negativas. Y externamente, no todas, felizmente, hay bacterias que tienen una cápsula. Estoy hablando lo más, digamos, lo más grande de esas diferencias, porque entre ellas hay N diferencias entre las bacterias mismas, pero digamos lo básico, lo esencial es esto que estoy mencionando. Y la cápsula es una estructura externa muy importante
que evita que sean las bacterias fagocitadas. Evita. Entonces, cuando yo digo que una bacteria es patógena, escuchen la denominación, patógena, significa que esa bacteria es capaz de producir una enfermedad infecciosa. ¿Ok? Bacteria patógena produce una enfermedad infecciosa. Pero cuando yo digo que es una bacteria virulenta, es una bacteria que produce una enfermedad infecciosa grave y mortal. ¿Quiénes son las bacterias virulentas? Las que tienen cápsula. ¿Por qué? Porque esta cápsula evita que la bacteria pueda ser fagocitada. ¿Se diferenció bien? Muy bien. Y además pueden tener flagelos también como órganos locomotores. Entonces, cuando hablamos de la pared celular de las bacterias gram negativas, esta está conformada, ahorita les voy a mostrar una imagen, esto diríamos que es la parte teórica, está conformada por fuera de esa membrana celular, como habíamos visto, por una gruesa capa de péptidoglicanos. Péptidoglicanos que están formados como unidad básica N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, que son carbohidratos, que son azúcares modificados. Esta es una cadena que forma varias capas, una sobre esta, hasta 40 capas. Y es una estructura tan firme que permite que la bacteria, por ejemplo, tenga forma. Y se parece, ustedes van a imaginar cómo es que están colocadas estas capas y que la estructura de estas es como una malla, es como esa malla que hay en los parques, una malla gruesa que le pegamos cemento, no una mallita que se pueda romper, sino gruesa. Imagínense que la pared del péptidoglicano tiene 40 de estas, una sobre otra. Pero no es que simplemente estén una sobre otra, sino que entre esta y esta van a estar unidas por péptidos. O sea, es un enmarañado de unión para formar esta capa, por eso aquí hay un tetrapéptido, justamente el que va a unir eso, que proporciona forma y resistencia osmótica. Es muy importante esta pared. Estoy hablando de los gram positivos. También tiene ácidos teicoicos, que son como unos alambritos que salen hacia la superficie, que son polímeros aniónicos y que permiten, es una parte de su elemento de daño, de patogenicidad, que le permiten adherirse a la superficie de las células para luego ocasionar daño. Y están ancladas en el espesor de esta capa. Ahorita les voy a mostrar la imagen de la capa de péptidoglicanos. Además, hay los ácidos lipoteicoicos. Se parecen mucho a los ácidos teicoicos, pero estos están anclados en la parte externa de la membrana citoplasmática, que es lipídica. Por eso se llaman ácidos lipoteicoicos. Regula, lo que es su efecto de regulación de las autolisinas, es quimiotáctico. ¿Qué es quimiotáctico? ¿Qué es quimiotáctico? Quimiotáctico atrae al sistema de defensa del organismo hacia el lugar donde está presente. Eso es quimiotáctico y es un elemento importante de patogenicidad. Y además, superficialmente, tiene polisacáridos, que son exclusivos de muchas bacterias y que le da características antigénicas. Estas también son antigénicas. ¿Qué significa que tengan características antigénicas? Biología celular, histología, fisiología. ¿Son sensibles a detergentes? ¿Perdón? ¿Son sensibles a detergentes? No te escucho. Sensibles a detergentes. ¿Sensibles? A detergentes como... A detergentes. No, puede ser, pero eso no es lo importante. ¿Qué es? ¿Qué es un antígeno? Sustancia extraña. Sustancia extraña. Sustancia extraña. ¿Para quién? ¿Para quién es esa sustancia extraña? Para el organismo. ¿Y qué significa que sea extraño? ¿Qué hace?
lo han estudiado. Lo han estudiado en histología. Estoy segura que la doctora Ada y los profesores de práctica se los han hablado al revés del derecho y también estudian fisiología. Que lo puede reconocer el sistema inmunitario. ¿Qué? Que lo puede reconocer, el gen que lo puede reconocer el sistema inmunitario ¿Y? como extraño y, o sea, y poder elaborar ya anticuerpos. Es eso. Es, cuando digo que este es un antígeno de superficie, significa que va a estimular al sistema inmune a responder sobre él con la producción de anticuerpos. Cuando hablamos de antígeno, inmediatamente tenemos que pensar en anticuerpos. Respuesta a lo extraño, anticuerpo, anticuerpo. Entonces, si yo digo que este es antígeno, van a estimular respuestas de defensa del organismo con la producción de anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? ¿Qué son los anticuerpos? Son proteínas. ¿Y qué hacen? Creo que vamos a cambiar el plan de estudios otra vez. Vamos a poner inmunología en el... No, mejor vamos a subir la biología al quinto semestre. ¿Sí? Vamos a subir la microbiología al quinto semestre y que baje... ¿Quién bajaría del quinto semestre al cuarto? Porque de verdad es importante y no es algo que yo que no lo sepa. O sea, no estoy hablando de saber que no lo sepa, sí lo saben. Sí lo han estudiado, pero no están recordando. Ese es el problema cuando a veces se estudia así, de memoria, sin razonamiento, y que nosotros, muchos profesores, tenemos la responsabilidad porque no lo aplicamos. Sostenidamente no estamos aplicando ese conocimiento a algo real, entonces eso facilita que ustedes se olviden, ¿verdad? Porque si ahora yo les digo, chicos, miren, el anticuerpo se pega, es una proteína que sirve para opsonizar a ese microorganismo antígeno, o ese microorganismo que tiene antígenos en su superficie específicos y que se va a pegar a él. Eso se llama opsonización. Es como que fuera un animalito y los anticuerpos vienen y le dan con cuchillos por todo su cuerpo. Pero no lo está sangrando. Sangra por aquí, sangra, pero no muere. No muere. Entonces viene el macrófago y como está debilitado, lo destruye. O sea, allí necesariamente cuando hay una situación de esta naturaleza, el sistema de defensa celular tiene que actuar para poder fagocitar lo que está debilitado. La función del anticuerpo es eso. Es debilitar a ese microorganismo a través del encuentro específico de la proteína contra ese antígeno. Lo va debilitando y facilita que el sistema fagocitario pueda destruir a esa bacteria. ¿Está claro? ¿Se van a olvidar? Ya no se van a olvidar, muy bien. Además, algunas bacterias elaboran proteínas de superficie que cubren la superficie de la bacteria y estas son específicas y son importantes en su patogenicidad, en la capacidad de adherencia, en la capacidad de pronto también de evitar que sean fagocitados, aún no siendo cápsula, ¿ya? ¿Cómo se sintetiza esta capa de peptidolicano? Yo he dicho que el citoplasma tiene sustratos, ¿verdad? Y esos sustratos se van elaborando dentro del citoplasma de la célula. N-acetilglucosamina, N-acetilborato. En este proceso de formación de este sustrato puede actuar, por ejemplo, en la cicloserina, que es un antimicrobiano, evitando que esto suceda y es un elemento importante para poder destruir ese tipo de bacterias. Luego, que ya tenemos los sustratos, tenemos los ladrillos, ahora tienen que salir afuera, porque esto está sucediendo dentro del citoplasma de la célula. Tiene que salir afuera, y para salir afuera tiene un transportador que se llama bactoprenol.
y el bactoprenol acarrea estos sustratos hacia el exterior a un espacio que está fuera de la membrana citoplasmática que se llama espacio periplásmico. Y en este espacio periplásmico, luego que ha salido, miren, aquí el freno químico importante es un antimicrobiano que se llama bacitracina. No lo usamos a la bacitracina como terapia antimicrobiana porque es muy tóxica para la persona. Pero sí lo usamos en el laboratorio para diferenciar si es Streptococcus pyogenes o no lo es. Sí lo usamos en el laboratorio. Bueno, en el laboratorio no importa que no está en un hígado, ni está en un riñón, ni nada por el estilo, ni va a dañar a nadie. Luego que ya está todo afuera, y también se han sintetizado proteínas, hay aminoácidos que van a ser exportados hacia el exterior. Ahora, en ese espacio periplásmico, va a suceder que se forme el armazón. Yo les dije hace un momento que son 40 capas, ¿verdad? Superpuestas. Pero les dije que entre ellas hay proteínas, aminoácidos que los van a unir y van a ser como un enmarañado. Y justamente ese proceso, este es el N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, N-murámico, y luego hay estos péptidos que van a unirlos, y también aquí hay otros péptidos que van a unir. Miren, este esquema ahorita se los voy a explicar más bonito ahí. Esto se llama transpeptidación. Este proceso de ensamblaje de las capas de peptidoglicano fuera de la membrana citoplasmática se llama transpeptidación. Y aquí usamos penicilina, droga maravillosa que la amo tanto, pero lamentablemente a veces a muchas personas les puede chocar. Y la vancomicina, que es una droga, un arma potentísima, que la usamos ya en situaciones muy graves en los pacientes que las otras drogas ya no son útiles. Vancomicina es nuestra arma de reserva que tenemos en el tratamiento. Entonces, esta transpeptidación se hace, miren que dice aquí, E. coli, ¿verdad? Y aquí dice aureus. E. coli es gram negativa. Ustedes estarán diciendo, ¿y cómo va a suceder esta transpeptidación en la E. coli si no tiene peptidoglicanos, es gram negativa? Sí tiene 3, 4 capitas de peptidoglicanos, diferente a las 40 que tienen, sí, las gram positivas. Entonces, aquí hay algunas variaciones en esa transpeptidación entre la E. coli y esta Staphylococcus aureus. Entonces, la transpeptidación es ese proceso de ensamblaje de unión a través de la presencia de estas cadenas peptídicas al peptidoglicano. Y es catalizada por las enzimas que se llaman transpeptidasas, y también hay otra, esta va a ligar o va a unir esta enzima los puentes peptídicos entre las cadenas. Y existen otras enzimas que son las DD-carboxipeptidasas que eliminan las DL-analinas terminales para permitir la unión a lisina. Estas dos enzimas, las transpeptidasas y las carboxipeptidasas, se llaman proteínas fijadoras de penicilina. En siglas, PBPS. Yo les voy a poner en el examen estas siglas. Proteínas fijadoras de penicilina. Porque justamente, como había mostrado en la diapositiva anterior, la penicilina es la que actúa evitando la transpeptidación, ¿verdad? Por eso se le ha denominado exclusivamente y asociada a la penicilina a estas dos enzimas, las transpeptidasas. ¿Qué significa eso? Que la penicilina, cuando se utiliza, actúa en esa bacteria inhibiendo, anulando la acción de estas dos enzimas que son importantes para que se forme o culmine en su formación la gruesa capa de peptidoglicanos. ¿Recuerdan, Yo puedo preguntar eso, esta es una pregunta fija del examen. Entonces aquí lo vamos a entender mejor. Bien, esta es N-acetilmurámico y estas las rosaditas, las glucosaminas. Estos eran carbohidratos modificados. Luego están unidas aquí por estos aminoácidos. Miren los aminoácidos: alanina, glutamato, lisina y alanina. Y además estos están en un puente de
5 lisinas que cruzan y que van a unir. O sea, es todo un armazón que no es simple, pero lo importante es que recuerden. Es firme, es duro. Recuerden la malla que les he hecho, la similitud de la malla. Pero hay esto. No es una estructura maciza, sólida. Tiene espacios. Y son importantes porque a través de esos espacios la célula de la parte interna estará eliminando los desechos de su metabolismo y igualmente están ingresando al interior de la célula los requerimientos que necesita. Entonces esa es la transpeptidación. En ello consiste la transpeptidación. Y hemos hablado de los ácidos teicoicos y ácidos lipoteicoicos y ahora sí tenemos esta estructura membrana citoplasmática. Y hemos visto cómo se ha formado esta gruesa capa de peptidolicanos. Está enganchada, anclada en la pared, en el espesor de esta gruesa capa de peptidolicanos, los ácidos teicoicos. Están enganchadas en la membrana, en la parte externa de la membrana citoplasmática, los ácidos lipoteicoicos. Hemos visto que tienen ya diversas funciones en el proceso de la infección. Las bacterias gram negativas. Diferente, ¿verdad? Son diferentes. Ahora sí vemos que hay diferencia. La membrana citoplasmática es igual, unidad de membrana. Aquí no hay ninguna variación. Por fuera hay este espacio periplásmico que yo había estado comentando antes de que hubiese la capa de peptidolicanos. Y en este espacio vamos a encontrar 3 o 4 capitas de peptidolicanos. Que cuando hacemos la coloración de Gram y decoloramos no tiene ninguna importancia, solo son tan chiquititos que prima el que nosotros al echar el alcohol acetona estemos disolviendo la grasa de esta membrana y disolviendo la grasa de la membrana externa que conforma este recubrimiento externo, las Gram negativas. Por eso, al echar el alcohol, la bacteria se decolora y se pinta de color rojo. Entonces, membrana citoplasmática perfecta, igual, espacio periplásmico y la ubicación aquí de estos peptidolicanos delgados y por encima de él aparece todo esto que se llama membrana externa. ¿Parece una capa bilipídica? Sí, parece. La parte interna es similar, pero acá vamos a encontrar fosfolípidos que permiten la unión a la capa de peptidolicanos. Pero externamente sí hay cambios. Externamente hay cambios porque vamos a observar que esto que está aquí de color amarillito, vamos a tener otras imágenes, es el lípido A. Por encima del lípido A está el core y por encima del core está esta secuencia de carbohidratos hacia el exterior. Y desde aquí se llama lipopolisacáridos. El lípido A, esta imagen no le corresponde sino es más abajo, el lípido A es muy importante. Nosotros le llamamos endotoxina. Si hay una endotoxina, pues debe haber exotoxinas también, ¿verdad? Entonces, las células, cuando, independientemente, no todas las células son iguales, cada una tiene sus elementos de patogenicidad. ¿Qué significa eso? Que cada bacteria tiene las características propias para ocasionar daño. Pueden estar en su propia estructura. Por ejemplo, cuando les he dicho las bacterias que tienen cápsula, el que tenga cápsula es un agente de patogenicidad propia de su estructura. ¿Qué hacía la cápsula? Evitaba la fagocitosis. Y eso es algo sumamente importante. Habrá otras bacterias que producen enzimas, no para formar la estructura de la bacteria, también la tiene que producir porque tiene que dividirse, sino que la elimina hacia el exterior para ocasionar daño. Por ejemplo, la hialuronidasa. La hialuronidasa. Y hay otras bacterias que producen toxinas, que las eliminan hacia afuera. Las toxinas son proteínas que tienen acciones específicas de daño cuando son expulsadas. Por ejemplo, en la enfermedad del tétanos, la toxina que se elimina es la toxina tetánica. ¿Cuál es la acción de la toxina tetánica? Clínicamente, ¿cómo es el cuadro? Eso han estudiado en cuarto de primaria. ¿En qué
consiste la enfermedad del tétanos? ¿En serio? ¿Nadie me quiere contestar? Y cuando les decía, vayan a vacunarse, que están vacunando en el centro médico contra el tétanos, ¿ustedes ni sabían para qué se estaban vacunando? ¿Qué iba a prevenir esa vacuna? El tétano se caracteriza porque la persona, cuando se produce esa toxina por la bacteria del Clostridium tetani, esta toxina se va metiendo por toda la circulación sanguínea y llega a todas las uniones neuromusculares, provocando que haya una parálisis espástica. ¿Han hecho neurología, en fisiología, no? ¿Todavía no han hecho? No se han hecho en histología. Se han hecho en histología. Hay un equilibrio entre neurotransmisores que contraen y neurotransmisores que relajan. Y lo que hace esta toxina es inhibir la acción de las que relajan y mantiene sostenidamente la contracción del músculo. Y eso se traduce como una contracción de todos los músculos somáticos, los músculos esqueléticos de nuestro cuerpo. Ese es el tétanos. Entonces, esa es una exotoxina que le elimina hacia afuera. Pero cuando hablo yo que el lípido A es una endotoxina, es diferente, es su manifestación clínica, porque no es algo específico, sino es algo general. Y traduce su acción en una característica importante clínicamente, que es el shock. ¿Quién me dice qué manifestaciones clínicas se observan en el shock? Caída de presión, muy bien. ¿Qué más? Incremento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? ¿Qué es lo que nosotros valoramos en una persona cuando queremos examinarla? ¿Qué es lo que se examina apenas llega el paciente de emergencia? ¿Qué hace la enfermera? ¿Qué hace la enfermera en un cuartito que dice triaje? ¿Nadie ha caído triaje alguna vez? Mide la temperatura, mide la presión, mide el pulso, mide la respiración y todo está alterado, ¿verdad? Si yo tengo un paciente y el shock, ojo, hay diferentes shocks. Shock hipovolémico, shock neurogénico, shock cardiogénico, shock séptico. Hay varios. O sea, hay que saber en qué caso estoy teniendo este shock, cuál es el cuadro clínico o cuál es la razón que está ocasionando el shock. Y si yo descubro que es la causa de este shock una infección y encuentro a ese paciente con estos signos, y estoy en mi pueblo allá, sabe Dios dónde no tengo laboratorio ni tengo nada, solo tengo el conocimiento que está acá en mi disco duro, pero esta característica del shock me está diciendo que estás enfrentando a una infección por bacterias gram negativas. Utiliza la terapia que tienes para gram negativas porque vas a poder resolver este problema. Las bacterias positivas no tienen lípido A, es una endotoxina, pero las bacterias las positivas no la tienen, las gram negativas sí la tienen. ¿Está claro? Entonces, todos estos elementos que tiene nosotros podemos verlos aquí: membrana, espacio periplásmico, un lugar muy importante porque es aquí donde la membrana celular que les he dicho que hace todo, empieza a desarrollar a este nivel todo ello. Peptidolicano, membrana externa, que parecen mucho, que parecieran que fueran otros lípidos de otro color, pero en realidad es lo mismo. Y aquí está la membrana lípido A, el core, y esta gruesa capa de polisacáridos hacia el exterior, que son sacáridos, polisacáridos. Ese polisacárido se llama antígeno O. La secuencia de esos carbohidratos que están ahí arriba, que son
manosa, rhamnosa, galactosa y avecuosa. Estos son los 4 carbohidratos que tienen, que pueden modificarse su posición, que pueden incrementarse más rhamnosas, más manosas. Toda esta diferencia en base a estos 4 es muy importante, porque diferencian las bacterias, aún siendo de la misma especie. Las diferencia. Y nosotros, como es muy difícil que digamos diferentes nombres, los laboratorios especializados las denominan con numeraciones. Y por ejemplo, puede ser Escherichia coli. E. coli hay diferentes. ¿Dónde se encuentra E. coli normalmente? ¿Dónde se encuentra? En nuestro organismo. Que yo dije, creo, no sé si les dije a ustedes, pero nosotros no somos estériles. Nosotros, me refiero a estériles de no tener bacterias. Nosotros estamos bien contaminados desde el momento, y muy importante, el momento del nacimiento de un parto autóxico. Esa salida de la cabeza por un canal vaginal totalmente infectado es el primer baño y contacto que tiene el recién nacido con las bacterias. Muy importante para despertar su sistema inmune e ir adaptándose a que no está entrando en un mundo igual al que estuvo dentro del útero y que tiene que aprender a enfrentar a un mundo microbiano externo. Y ese baño ya va dejando bacterias en su piel, después lo bañamos, pero el baño no es tan perfecto para poder eliminar todas las bacterias que pueden estar normalmente en nuestra piel. Nosotros nos bañamos y no nos estamos quitando todas las bacterias, por si acaso, salvo que usemos piedra pómez y nos raspemos todo el cuerpo. Además que no es así, es importante que estén las bacterias ahí, porque son bacterias que no son patógenas y evitan que algunas patógenas puedan ubicarse en la piel y desarrollar infecciones. La cavidad oral, brutal. ¿Ya todos han hecho su valoración grande de cavidad oral de su sarro dental? ¿Alguno ha hecho? ¿Alguien ha hecho? Fabián, has hecho tú, ¿no? Ayer. Fabián. ¿Sí, no? Sí. Fabián, dinos, ¿qué es lo que viste en tu sarro dental? Aparte de los churrascos que has encontrado. Bacterias. Incontables bacterias. Incontables. Todos ustedes ahora en su segunda práctica de semana van a hacer esta coloración de su sarro dental y van a encontrarse con incontables bacterias. El intestino lleno de bacterias. Lleno de bacterias. El 60% de las deposiciones que hoy en la mañana eliminaron en el baño cuando fueron, el 60% eran bacterias. El 40%, las fibras, las semillas, lo que no hemos podido absorber. La vagina de la mujer, horror, igualmente contaminada. Entonces, Escherichia coli es patógena. ¿Es patógena? Dentro de la luz del tubo digestivo, para nosotros no es patógeno. Pero si es que sale, contamina, ya les he dicho lo que tienen que instalar el bañito, va a ser infección urinaria. Si la Escherichia coli llega a otro lugar, es patógeno. Y les quiero ya ir anunciando, Escherichia coli en el intestino también hay cepas que son patógenas y que producen diarrea. La Escherichia coli enterotoxigénica, la que produce la diarrea del viajero. La Escherichia coli enterohemorrágica. En sus siglas, justo ese punto quería llegar. Escherichia coli O157, que es el O157. Y además también se puede numerar las proteínas ya codificadas, las proteínas del flagelo. Y el flagelo, el antígeno flagelar, se denomina con H. O157H7. Esa es la Escherichia coli enterohemorrágica, que produce un cuadro clínico gravísimo y muchas veces mortal. Ya no digo Escherichia coli, tienen numeraciones que se dan específicamente por esa secuencia de carbohidratos que se encuentran externamente. Y luego tengo el core, que une, es un carbohidrato que une los polisacáridos hacia estos ácidos grasos que constituyen lo que es el lípido A, que es una endotoxina. Ya sabemos que es la endotoxina.
Entonces, esos son los componentes de las bacterias gram negativas y las bacterias gram positivas. Estudienlas bien. Sabemos qué importancia tiene esta diferencia entre ambas y en el comportamiento propio de ellas frente al desarrollo de las infecciones. Pero existen otras bacterias, por ejemplo las micobacterias. Las micobacterias tienen una capa de peptidoglicano, sí, pero es totalmente diferente en los compuestos que se encuentran en ese espesor de la pared, como es el Mycobacterium de la tuberculosis, donde vamos a encontrar arbinogalactano, ácidos micólicos, hay unas colinas especiales, líquido de superficie. Esto lo vamos a estudiar cuando hagamos tuberculosis y se darán cuenta que cada uno de estos elementos que conforman esta bacteria son especiales. Ya les voy diciendo que, por ejemplo, si yo tengo una infección por un Staphylococcus aureus, la secreción es pus, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos tenido una arita en la cara y cuando hemos apretado ha salido pus? En cambio, en este tipo de infecciones no sale pus, sale como el queso, tiene una necrosis caseiforme y parecen las secreciones cuando salen, parecen este queso fresco que se pueden deshacer, ¿sí? Esos que vienen, que compramos en el mercado como un aro de un material como de un pasto grueso, y hacemos así el queso. ¿Han visto cómo se desgrega? Eso es lo que sucede, por eso la tuberculosis produce una necrosis caseiforme. Síguelo. Función y adhesión. ¿Qué significa en el proceso de desarrollo de una enfermedad infecciosa? Tiene fases. Primera fase, infección. ¿Qué es infección? Infección es el ingreso de un microorganismo a nuestro cuerpo por cualquier vía. La vía que ustedes han recibido hoy día es la vía inhalatoria, de alguien que ha estado en el bus, que han llegado y que ha tosido y que se ha olvidado de cómo debe toser. ¿Cómo se debe toser? Así. ¿Alguien ha visto esos que tosen en el bus que han hecho así? Tosido así, abiertamente, libremente, ¿verdad? Y en ese proceso de haber tosido libremente, las bacterias no salen así, que bacterias, no, salen recubiertas en una gotita de agua, que se llama gotitas de fluge. Es como una vesiculita y dentro de ella está la bacteria. Entonces tosió alguien y dice, voy a enfermar, tratan de protegerse, no respiran. Pero tampoco van a no respirar pues todas las 10 horas que faltan para llegar, van a llegar muertos, cianóticos. Entonces hasta que por fin inhala, ¿no? Y al inhalar, la bolita de líquido ha entrado así. De la inspiración ha entrado hasta la faringe o la tráquea, y aquí está la membrana de revestimiento de la tráquea. La bolita llega aquí y hecho ¡pluc! Ha reventado en el impacto y ha dejado sobre la superficie a esa bacteria que estuvo llevándola a través de ella. Luego, ¿qué ha sucedido esto? En ese momento había infección. Se han infectado. Están infectadas. Y ahora la bacteria, si solo queda ahí y luego la secreción la bota y se salió, perfecto. Pero el siguiente mecanismo después de la infección para poder desarrollar un proceso infeccioso es la adherencia, la fijación. Esto que les explicaba cuando hacíamos la coloración de Gram, la importancia que tiene de que se seque la lámina con la muestra, la importancia que tiene que la bacteria se adhiera para proseguir con el proceso infeccioso, se debe a muchos elementos que pueden tener las células. Por ejemplo, en el caso que estamos estudiando de las bacterias gram positivas, ácidos teicoicos y ácidos riboteicoicos, que pueden unirse, que se unen a receptores, a proteínas específicas que existen en la superficie de las células del tracto respiratorio, como la fibronectina o algunos glucolípidos. Puede haber también la unión, y están los ácidos teicoicos y riboteicoicos, cómo se llegan a unir. Pueden haber cargas eléctricas e interacción iónica que facilite igualmente esta adherencia. Puede haber formación de biofilms que permitan esta adherencia que tienen estas bacterias y
se pueda producir agregación intercelular o también puede haber coagregación. ¿Qué significa eso? Agregación es cuando bacterias de la misma especie se unen entre ellas. Y coagregación es cuando bacterias de diferente especie se van uniendo entre ellas. Esto puede suceder incluso en nuestro propio organismo en forma natural, en los dientes. O en forma, diríamos, no tan natural, cuando las personas tienen en su organismo catéteres o prótesis o válvulas cardíacas que permiten que estas adherencias, que no van a ser en una célula, en un tejido orgánico, se adhieran. Y cuando se adhiere, ya hemos dicho, infección, luego adherencia, y poco a poco voy a seguir avanzando, pero hasta ahora me voy a quedar acá. Cuando se llega ya a adherir, ¿qué significa? Que la bacteria dice, ups, ajá, este lugar está bonito, tengo pH perfecto, tengo temperatura perfecta, tengo nutrientes perfectos. Se establece, se acomoda. Y luego que se acomoda y que estudie el ambiente que le es totalmente propicio para él, ahora empieza a multiplicarse. Y el resultado de la multiplicación ya va a ser que se pueda producir un proceso infeccioso. Entonces, cuando yo dije agregación y coagregación a nivel de la boca, cuando nosotros nos lavamos, comemos y no nos lavamos la boca, esa va dejando como una capita sobre la superficie del diente, como una capita fina de un film, que ayuda a que estas bacterias de la boca se adhieran entre ellas y luego se adhieran sobre la superficie del diente. Y cuando no se lava, y no se lava, y no se lava, y no se lava, o sí se lava, pero acá y acá. ¿Cuánto tiempo debemos demorarnos en lavar los dientes? Por lo menos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo asegura que limpiemos nuestros dientes? Eso no lo aprendió en jardín. La profesora de jardín les ha dicho, lleven su cepillo que les vamos a enseñar a cepillarse los dientes. ¿No? ¿Sí o no? Ahí les han enseñado. Claro, su mamá también les ha enseñado, pero con parte de la responsabilidad de los jardines es que aprendan a lavarse los dientes. Mínimo deberíamos lavarnos 3 minutos. ¿Nos lavamos 3 minutos? No nos lavamos 3 minutos. Ustedes han lavado esta mañana así. Solo esto. Acá se han olvidado, ¿verdad? Entonces el no lavado correcto progresivamente en el tiempo va creando el sarro dental. Y el sarro dental se calcifica en el tiempo y tiene como unas cavernas, como unos huequitos donde se alojan fácilmente un tipo de bacteria que son las bacterias anaerobias. Y desde ya les digo que las mordidas de los humanos son más peligrosas que la mordida del perro. Mucho más peligrosas en relación a que puedan desarrollar infecciones graves. Y cuando digo que se puedan adherir a estos catéteres o prótesis o válvulas cardíacas que pueda sufrir una persona que le hayan cambiado por alguna lesión, también es peligroso porque puede desarrollar infecciones como endocarditis bacterianas o septicemias graves por esa adherencia. Entonces, ya había anunciado, esa membrana celular producía energía, proteínas, todo lo que necesita la bacteria para formar una nueva bacteria y todo lo que necesita la bacteria para ocasionar daño en el proceso de la infección como elementos de patogenicidad que pueda producir. Entonces, esta es la estructura base y esta, para hacer todos estos procedimientos, va a necesitar de que haya la eliminación de protones hacia el exterior y el ingreso de estos electrones, la concentración importante de electrones que pueda haber allí, va a permitir, por ejemplo, en el primer caso, de poder pasar y ocasionar ATP. Esto lo voy a explicar mucho más cuando hagamos metabolismo.
O pueden haber también, por esto de la producción de ATP, el sistema de transferencia que va a permitir pasar, modificando la estructura del carbohidrato para formar glucosa a través de él. Es decir, la membrana citoplasmática a través de diferentes rutas metabólicas, que lo voy a explicar mejor en el metabolismo, va a hacer que suceda a través de transportes activos y pasivos el pasaje de todos estos componentes importantes para la síntesis de todos los componentes de esa célula en su supervivencia, ¿no? Entonces la membrana celular, miren cómo es, aquí, permeabilidad selectiva y transporte de solutos, va a regular el ingreso y salida de nutrientes y iones necesarios, y obviamente la salida de los no necesarios, iones necesarios como los protones, los hidrogeniones hacia él. Transporte de electrones y fosforización oxidativa para la producción de ATP, excreción de exoenzimas, ácido hialurónico, hidrolíticas y proteínas de patogenicidad. Y en este caso no estamos hablando de que esté desarrollando algo para su forma, estoy hablando de algo que va a producir para ocasionar daño como elementos. Y la biosíntesis de las macromoléculas estructurales, ahí sí, la conformación propia de lo que va a ser la bacteria en todos sus elementos. Entonces, el transporte activo va a requerir una fuerza motriz que justamente es esa gradiente de protones. Salen los protones hacia el exterior y la acumulación de ellos va a permitir que al pasar empiece a formar energía, ATP para la célula, porque necesita un montón. Y es más, ya les voy diciendo que mientras nosotros, luego que nos alimentamos, degradamos nuestros nutrientes hasta sustratos básicos, hasta, ¿qué hora tengo yo? Nuestros nutrientes básicos degradamos a través de nuestros sistemas enzimáticos, desde la boca, desde la bilis, etcétera, 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 hasta las proteínas ¿a qué degradamos? Aminoácidos. Los lípidos, Ácidos grasos. Los carbohidratos, Monosacáridos. ¿verdad? Nosotros degradamos hasta estas moléculas básicas y como tales son absorbidas a nivel del intestino delgado para ser transportadas al hígado, para que allí se sintetice toda la maquinaria, lo que necesita nuestro organismo. Las bacterias no. Pese a que nosotros somos un medio de cultivo y las estructuras de nuestros órganos están contenidos de proteínas, cuyo elemento básico va a ser aminoácidos, monosacáridos, etcétera, 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 las bacterias no. ¿Cuáles son los componentes de estos elementos básicos? ¿Qué elementos componen? Carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿verdad? Las bacterias fragmentan, ya sea de nuestro cuerpo o ya sea de los medios de cultivo, fragmentan a CHO. Y desde CHO sintetizan estos componentes básicos de estos aminoácidos, de los monosacáridos y de los ácidos grasos. Y ojo, no es que ellos sinteticen otro tipo de aminoácidos, otro tipo de monosacáridos. No, sintetizan los mismos. O sea, la evolución, nosotros hemos evolucionado y ellos siguen evolucionados. Por eso es que desde ese punto empiezan a hacer esta síntesis que se va a hacer a través, miren, todos estos se están transportando. Aquí dice transporte de iones, o mejor dicho, de aminoácidos. No dice. Transporte de iones inorgánicos. Y aquí es que la bacteria en esa membrana citoplasmática estará elaborando estos aminoácidos y los monosacáridos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la importancia que tiene. Nosotros sabemos que hay aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿Qué son los esenciales? ¿Por qué se llaman esenciales? Porque no los producimos. No los producimos. Porque hemos evolucionado a que si hay en el ambiente, lo puedo tomar. ¿Para qué ya?
puedo fabricar. No lo fabrico. ¿Y los no esenciales? Son los que producimos. ¿Y desde dónde producimos esos no esenciales? ¿De dónde los producimos? ¿De dónde los producimos? ¿De dónde? ¿De qué? Igual que las bacterias. Igual que las bacterias. Nosotros producimos esos aminoácidos igual que las bacterias, de este chongo. Pero las bacterias están en una etapa de evolución menor que nosotros. Nosotros hemos evolucionado y tenemos ya algunos que no nos necesitamos, ¿no? Entonces, esa membrana citoplasmática cumple roles sumamente importantes. Modificación química concomitante, va a ir cambiándose el sistema de la fosfotransferasa, donde es muy importante esto de llegar o permitir que se pueda producir esta glucosa con un transporte activo desde la parte externa. Captación específica de los azúcares. Quiero que lean bien toda esta parte porque va a ser absolutamente necesario para que podamos entender bien en la parte del metabolismo. Lo que me interesa es que entiendan, es la membrana citoplasmática de la bacteria la que cumple el rol de todos los organoides que tiene una célula eucariota para sintetizar todos los componentes estructurales de la bacteria, para sintetizar todos los componentes patogénicos que tiene la bacteria, ya sean enzimas o ya sean toxinas, o ya sean incluso componentes estructurales de la propia bacteria que va a ocasionar daño. Y esto, ojo, todo esto, toda esta información está en sus genes, en ese único cromosoma que tiene la bacteria. Y que, como vamos a ver, podría estar adicionándose otros elementos genéticos que van a permitir esto mismo. ¿Qué es el mesosoma? El mesosoma es una estructura de la membrana citoplasmática que se invagina hacia el citoplasma, muy importante, y que participa en el proceso de la división celular de la bacteria. Las bacterias se dividen por fisión binaria, es decir, que una célula da lugar a otra célula, sin pasar por ningún ciclo celular como tienen las células eucariotas. Simplemente esto es muy sencillo. Lo primero que va a suceder es que este genoma único que tiene la bacteria se duplique. Y al duplicarse, una se vaya a un extremo y la otra se vaya a este otro extremo. El mesosoma que se ha imaginado está pegado inicialmente a este, pero luego se forma otro mesosoma que se va a unir también a este nuevo cromosoma que se ha desarrollado. Luego se van ambos a ambos lados. La membrana citoplasmática se va a dividir, se introduce para separar a estas dos células, formando dos células hijas que van a tener todos los componentes de la estructura de esa bacteria. La división celular de las bacterias no tiene ciclo celular, pero pueden tener diferentes tiempos para esa división celular. Por ejemplo, la Escherichia coli, para que formen dos células hijas, necesita 30 minutos. Mientras que el Mycobacterium de la tuberculosis, para formar dos células hijas, necesita de 18 horas. Y entonces yo analizo y con este conocimiento digo, hoy día que alguien tosió en el bus, que eliminó estas gotitas de fluje, de pronto tenía tuberculosis. Voy a presentar yo, infectada con él, un cuadro clínico de tuberculosis dentro de 3 días. ¿Qué piensan? ¿Puedo presentar un cuadro de tuberculosis después de haberme infectado hoy día dentro de 3 días? ¿Qué dicen? Alguien me dirá, depende. Dependerá si es que en esa tos estaba cargadísima de bacilos de la tuberculosis e inhaló un montón de ellos. ¿Puede ser? Aún así,
No. Una infección por tuberculosis no manifiesta un cuadro clínico en un tiempo tan corto. Las infecciones por tuberculosis son infecciones crónicas. Crónicas. Si es que manifiesta una enfermedad van a ser en meses, no a los 3 días. Pero si yo recibí así todas las bacterias de uno que ha estado con una faringitis terrible por Streptococcus pyogenes, ¿puedo hacer la faringitis y la bronquitis dentro de los 3 días? Sí, puedo hacerlo. Entonces, dependiendo de la multiplicación de la bacteria, del tiempo de división celular de la bacteria, las infecciones se dividen en infecciones agudas e infecciones crónicas. Ya les estoy diciendo de una crónica, que es el Mycobacterium de la tuberculosis. La cápsula, que ya les había dicho, ¿qué función tenía la cápsula? Antipagocitaria, ¿verdad? Y es esta envoltura que tiene externamente y que la única bacteria que tiene esta cápsula por composición química peptídica es el Bacillus anthracis. Todas las demás son polisacáridos, todos son polisacáridos los que tienen cápsula. Miren, esta es la única, y tienen diferentes polisacáridos que por la posición de los azúcares, incluso la Neisseria meningitidis, está dividida, permite la división en 0 grupos. Y una vacuna que se emplea para evitar la meningitis por Neisseria meningitidis es el grupo 135, que es la más agresiva. Entonces, bacterias que tienen, miren, este tiene ácido hialurónico, o este tiene lévano como polímero principal, pero todos son carbohidratos y azúcares. Y la función importante es ser antifagocitaria. El glicocalis o la capa mucosa o limo del lin está compuesta también por polisacáridos, pero muy delgadito, muy finito. No es como una cápsula que hasta hemos visto en las imágenes que el grosor de la cápsula es mucho más gruesa que la misma bacteria, ¿verdad? Y la función importante de este glicocalis o limo, que está constituida por polisacáridos, es hidrófila y favorece también la adherencia. Miren, otro elemento que permite adherirse a la bacteria en ese proceso que habíamos hablado del desarrollo de la infección. Y la protege para que no se seque la bacteria y sea más viable por más tiempo. Los pilis o filias, aquellas pelucitas que las bacterias tienen en su superficie, son de 2 tipos. La proteína que conforma la estructura de la pilina y sirve en primera instancia también para adherencia. Este no es un ácido lipoteicoico ni es un ácido teicoico, ojo, Esta es una proteína que permite que se adhiera a la superficie de los tejidos y es el primer paso que hemos dicho del proceso de la infección. Pero la otra forma del pili es que sea un pili sexual, que se pegue a otra célula y que sirva como un puente de transporte entre ellas. Por ejemplo, la fibria tipo P de adhesión de la Escherichia coli, que la tiene Escherichia coli, se pega al uroepitelio cuando se producen las infecciones urinarias. Y ni la terapia antimicrobiana a veces es útil. Entonces recomendamos al paciente o a la paciente que más frecuentemente tiene infección urinaria que coma hoy en día o que sea un jugo, que tenemos acceso a eso. Primer país exportador de arándanos somos nosotros. Y ahora estaba escuchando algo que me encantó. En 6 meses somos un país que ha desarrollado económicamente la exportación con más de 400.000 millones de dólares de exportación. Fíjense, que la buena noticia no es que sean solamente las grandes mineras las que estén produciendo, sino un porcentaje importantísimo es la parte de nuestra agricultura que está exportando paltas, arándanos, mangos, uvas, etc. Y que ya es casi como un poco menos, 1/3 de esos 400.000 está ligado a esto. ¿Qué les parece? Y que está ya no en empresas grandes, sino en las micropymes que se han unido. Ojalá que todo ese crecimiento económico se traduzca en beneficio de toda la población, ¿no? Bueno, entonces,
se rompe solamente, este tiene un compuesto que lo van a investigar, ojo, tiene un compuesto que es el que rompe este pili y hace que la curación sea buena. Aquí hay otros que también favorecen en cuanto a coli también, de otro tipo de colis, como el CFA1 y el FA2, que permiten la unión de la bacteria al epitelio del intestino y facilite que se desarrolle la infección, sobre todo en la diarrea del viajero. Y este es el pili sexual, que está en relación a la conjugación. Pilis y filis, ya creo que lo hemos entendido. Y tenemos ahora el flagelo. El flagelo está compuesto de una proteína también que se llama flagelina, que está integrada a la estructura de la pared de la bacteria. La misma, digamos, el lazo que tiene del flagelo es de la flagelina, pero está enganchada por diferentes anillos en el espesor de las células, sobre todo de las gram negativas, donde está el anillo L anclada justamente a los oligopolisacáridos, el anillo P a la capa de peptidoglicanos que es delgadita, y el anillo que es más interno, el anillo, ¿cómo se llama este anillo? No, aquí ya no se llama anillo, aquí porque está enganchado por diferentes cojinetes de las proteínas MOD hacia esta membrana citoplasmática. Entonces aquí hay un pasaje, y hemos dicho que los protones en sus pasajes emiten energía en su pasaje. Entonces este es el motor para el movimiento del flagelo, que puede ubicarse en diferentes posiciones. Tener uno solo y ser monotrico, tener dos y ser anfitricos, un penacho de flagelos en un lado, lofotrico. A veces hay penachos en ambos lados y decimos anfilofotricos, o que estén en toda la envoltura de él, que se llaman peritricos. Son órganos de locomoción, de movilidad, y cuando la bacteria se mueve, facilita la invasión de los tejidos en el proceso de la infección. La endospora. La endospora es una estructura que se forma, felizmente muy pocas bacterias hacen esta formación, donde cuando la bacteria detecta que en su entorno o que su entorno se vuelve hostil para su supervivencia, no hay nutrientes, la temperatura es inadecuada, el pH es inadecuado, etcétera, etcétera, se va protegiendo con una serie de capas externamente, guardando su genoma internamente. Y estas capas que la envuelven externamente, la protegen del sol, del frío, de la radiación, etc., 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 por muchos tiempos, pueden ser años, protegida el genoma de la bacteria con todos estos elementos. Y cuando esta espora encuentra un lugar propicio, detecta que, caí en un cuerpo humano, donde tiene todo, se libera de todo esto y se convierte en una célula vegetativa que empieza a multiplicarse y a ocasionar daño. Clostridium tetani. El Clostridium tetani se encuentra en las heces de las vacas, de las personas humanas, de los corderos, etcétera, etcétera, etcétera. En esas bostas que ustedes ven cuando van al campo, ahí están estas esporas ya formadas de estas bacterias. Y si uno se hace una lesión, el campesino que no está vacunado, se hace una lesión con la piedra, el pasto, la tierra que haya donde esté trabajando y no está vacunado y permite que la espora ingrese, esa persona puede desarrollar la enfermedad del tétanos. ¿Está claro? Entonces es todo un proceso, una secuencia donde internamente el genoma se va a dividir, igual que en el caso del mesosoma, pero luego empiezan a formarse una serie de componentes estructurales alrededor de él, quiero que lo estudien también bien ustedes, y que bajo diferentes procesos se pueden ir formando la espora. No todas. Si todas las bacterias se esporularan, ahí sí, ya no estaríamos vivos, ya habríamos desaparecido. Pero es el género Clostridium que tiene esta capacidad, y también Bacillus, que no es tan patógena, que tienen esta capacidad de esporular, y pueden ubicarse en la parte central
o subterminal o terminal, ¿no? Y con la coloración de Wilks-Goggin que estamos viendo en la práctica, la parte vegetativa se pinta de color rojo y la espora de color verde. Y vamos a estudiar la genética bacteriana. Ese gen de la bacteria, metido en un solo cromosoma, una secuencia de DNA es diploide, puede modificarse en relación a su composición por agentes externos y desarrollar mutaciones que podrían cambiar su comportamiento. Y esto es muy importante porque este genoma, que guarda toda la información, estas son todas las características que tiene el genoma de Escherichia coli, puede no solamente guardar la información de ese genoma principal de esa bacteria, porque podría adicionalmente meterse aquí genomas extracromosómicos que se llaman plásmidos. Cuando yo he explicado todo esto, la conformación de la estructura de la bacteria, la síntesis de las enzimas, la síntesis de las toxinas, algunos elementos específicos del daño de la bacteria, todo eso está aquí, para que la bacteria la sintetice, la forme y desarrolle. Pero algunas veces las bacterias pueden recepcionar de la parte externa información genética que algunas veces la incorporan en su genoma principal, u otras quedan en este citoplasma de la bacteria. Y cuando la bacteria se divide, de lo que hemos hablado del mesosoma, no solamente divide a la célula, sino que las células hijas pueden y tienen y deben que también se están formando en las células hijas estas estructuras genéticas que se llaman plásmidos y que guardan informaciones importantísimas. Puede ser que haya recibido de otra célula la información de la síntesis de una enzima que en su genoma no actúa y que es un elemento de patogenicidad importante. Puede ser que haya recibido de otra, decirle, mira, la penicilina, te paso la información de que yo tengo la síntesis de una enzima que se llama penicilinasa. Y entonces te la paso para que tú la sintetices. ¿La penicilina será efectiva contra esa bacteria? No. ¿Por qué? Porque la información de la síntesis de esa enzima está aquí y se la está pasando. Entonces, en el genoma bacteriano, ya no solamente pensamos muchas veces solo en él, sino además en estos genomas que pueden estar. Estas son las medidas que se pueden dar, que quiero que lo lean, pero lo que me importa mucho es que hablemos sobre esto. ¿Cómo es que suceden esos cambios dentro? Pueden ser por mutaciones propias de ese genoma en cuanto a elementos del medio ambiente, ojo, pero lo más frecuente y común es esto, que se pueda producir una recombinación genética a través de la transformación. ¿Qué es la transformación? Que una bacteria X se lise por alguna circunstancia y deje expuesto su genoma en el ambiente. Y parte de ese genoma es capturada por otra célula, por otra bacteria, y la incorpora en su genoma principal. Miren, la capturamos y la incorporamos. Este pedacito puede tener diversas informaciones para que esa bacteria la pueda sintetizar y formar. Eso se llama transformación. Luego viene la conjugación. ¿Se acuerdan del pili? Había un pili de adherencia y un pili sexual. Este es el pili sexual, que de esta bacteria se pega a esta. Y cuando se produce, aquí no hay división celular, no estoy hablando de división celular, estoy simplemente que una bacteria ha llegado acá y se ha pegado a esta bacteria y se han unido con el pili sexual. El plásmido se replica y la cadena replicada atraviesa el puente del pili y se desarrolla en el citoplasma de la célula receptora. ¿Qué información tendrá esta bacteria acá? ¿Qué le está pasando acá? Puede ser resistencia antimicrobiana, puede ser que produzca una enzima, puede ser N cosas.
y la está cambiando a esta bacteria en su comportamiento. Y lo que quiero ratificar lo que dije, que cuando esta célula se divida, no solamente la célula hija va a tener este cromosoma, sino también va a tener esta información. Y la otra forma de esta recombinación es la transducción. Yo dije la clase pasada que había unos virus, bueno, los virus nos infectan a nosotros como células eucariotas, ¿verdad? Y también les dije que el virus necesita de una célula para conformar todos los componentes de su estructura. Y podía un virus infectar también a una bacteria. Y eso se llama, ¿cómo se llama? Profagos. Profagos. Entonces, el virus viene, ya creo que hemos hablado también sobre cómo es que se acopla el virus a una célula, se acopla a la membrana y vierte el genoma. Ay, socorro. ¿Qué hago? ¿Cuál flechita? La bolita, ¿Esta? No, derecha. Ajá. Ay. Yo no puedo tocar esta pizarra. Y entonces, este genoma que ha ingresado se incorpora al genoma principal y utiliza ese virus que ha infectado a esta célula, toda la maquinaria que tiene la bacteria para poder sintetizar los componentes de ese virus. Y todavía acá puede incorporar parte de él, y cuando se forman los nuevos viriones, puede ser con esto, o ser simplemente esta información, o recombinar en pedazos y fragmentos del genoma, y el nuevo virión estará llevando a otro, cuando sea destruida la célula, a otra célula, a infectar a otra célula, con informaciones totalmente diferentes, y eso se va a traducir en el comportamiento diferente de esa bacteria. Entonces, cuando hablamos de recombinación genética, tenemos transformación, conjugación y transducción. La comprensión se las he dado, léala, porque esto es pregunta de examen con toda certeza. Y en estas 3 diapositivas que vienen, además se amplía mejor la información sobre lo que he mencionado. ¿Alguna pregunta? Hasta acá, su examen es el día jueves de la próxima semana, de todo lo que hemos avanzado. ¿Cuántas páginas son en su libro? ¿Artitas? Ya tiene, miren, yo les sugiero ahora, vayan, lean hoy día.